El hecho es que mis papás tenían ya una vida violenta, entonces yo crecí bajo un círculo de violencia doméstica en el cual yo como hija pues sufrí lo que es la violencia y un alcoholismo de mi señor padre. Ahí fue cuando conocí al papá de mi hija. Fue un noviazgo en el que él se dio cuenta que era fácil de conquistarme porque yo tenía un problema. Y como yo quería salir de la casa de mis papás, por eso acepté el matrimonio rápido. Él tenía 15 años mayor que yo, él tenía 10 años mayor que yo. Y al principio del matrimonio, él solo viajaba y viajaba. Realmente no me di cuenta de ningún algo que me dijera de que él era una persona violenta. Y me vine para acá con un montón de ilusiones sobre Estados Unidos. Viví 2 meses y vino las fiestas de diciembre. Entonces él me pone a manejar porque él estaba tomado, entonces me pone a manejar así como yo era una persona manipulable, entonces de lo que de él dijera yo lo hacía. Pues yo manejando me dice, pásate a la otra autopista porque para que manejes despacio. Pero yo no me podía, yo estaba nerviosa, no me podía pasar cuando él dijera. Él me empezó a golpear y yo manejando. Me puse en shock y como yo ya venía en un círculo de violencia que no quería volver a pasar, entonces yo reaccioné con más violencia, defendiéndome. Entonces fue cuando yo manejando también le tiré una bofetada. Entonces me dijo, cuando lleguemos a la casa, ya vas a ver. Cabalmente llegamos a la casa y fue cuando me empezó a golpear demasiado. Y la nena en el carro. Bueno, me llevó arrastrada del carro a la casa, me subió por las escaleras a patadas, me empezó a dar de patadas, me empezó a dar en la cara, eh, me dio con el cincho, me abrió la piel. Fue una violencia bastante severa. Yo era su esposa, yo era la mamá de su niña, de su última hija. Entonces yo no entendía por qué con tanta furia, qué le había hecho tanto. Entonces yo amanecí en la cama, deprimida, que había vivido una pesadilla, una de mis peores pesadillas. La nena estaba al cuidado de él porque yo estaba inmóvil. Iba a ir a comprar leche y pañales para la nena y se la lleva y a mí me deja con llave en el cuarto. Estaba encerrada sin mi hija en un lugar desconocido, donde no tenía a nadie, ningún amigo, ninguna familia. Me salí por la ventana así como estaba. Eh, quería buscar ayuda. Seguí caminando. Caminé como 2 millas, no sé. Y finalmente encontré un centro comercial y ahí estaba una pareja de policías, o sea, dos policías. Bueno, nos dirigimos a la casa donde había sucedido todo. Solo miraba que lo que quería era tener a mi hija en los brazos. La policía pues entró por atrás, entró por la puerta principal, abrió, lo agarraron, lo esposaron, entraron las dos trabajadoras y sacaron a la nena y me la dieron por la ventana y de ahí nos dirigimos a la casa hogar. Entonces, cuando al fin tenía un lugar donde estar con mi hija y que estar a salvo, y conocí a muchas personas que me querían ayudar, cada quien en su campo. Todos los beneficios salieron, tanto para mi hija como para mí. Cuando nos miramos, pues él me dice que todo va a cambiar, que todo va a estar bien. Mis papás no me dicen nada más que son errores del matrimonio. Él nunca cambió, me vuelve a violentar. Usaba golpes, usaba malas palabras, un maltrato verbal y me descalificaba como persona. Tú nunca vas a poder hacer nada, nunca vas a ser ni empresaria, nunca vas a poder hacerte cargo de nada, no sirves para nada.
él no quiso terminarla, él luchó, luchó hasta la fecha, sigue luchando para que no termine la relación, sea como sea. El hecho de buscar a la División de Servicios Domésticos del Condado de Fairfax fue la acción más correcta que yo hice a lo peor que me había pasado en mi vida. Soy una sobreviviente. Sí, soy un modelo para mi hija, a las personas que están pasando por alguna situación de violencia en su hogar, en su trabajo, o en la escuela, donde quiera que se encuentren, que la decisión más correcta puede ser que busquen ayuda legal. Ellos tienen los mecanismos de orientación y de cuidado para las personas que están pasando por este sufrimiento. Ya no vivir a través de una persona, mucho menos de una persona violenta, y agarrar las riendas del camino, eh, uno confiando en sí mismo. Van a sentirse mejor, van a tener positivismo, empoderamiento para seguir adelante, ya sea en su trabajo, en su hogar o donde quiera que quieran desarrollarse. Van a tener un mejor camino.